Bueno, pues empezamos. Como bien decía José Luis, voy a intentar explicar la aplicación de la metodología BIM a la obra civil. Es una metodología que, como seguramente sabréis, está mucho más desarrollada en la edificación que en la obra civil, pero el fundamento del BIM, de todo el proceso, se puede aplicar a las dos partes, y en la obra civil tiene mucho potencial, como veremos ahora. Entonces, voy a empezar. El BIM seguramente ya los restos ponentes ya lo habrán contado, ya lo habéis escuchado. Voy a pasar de manera rápida, pero quiero que os situéis siempre en el contexto de la obra civil. ¿Vale? Los antecedentes, en concreto en España, pues normalmente en un proceso de licitación, de proyecto y de obra y de mantenimiento, siempre se sigue paso a paso, ¿no? Primero se hace un estudio preliminar, un estudio de alternativas, luego se saca licitación pública, se adjudica el proyecto, luego se vuelve a sacar licitación pública, se adjudica la obra, y luego ya por último es el mantenimiento de la infraestructura. Bueno, todo este tipo de procesos lo que viene provocando desde hace muchos años es que se pierda la trazabilidad, que la coordinación no sea la misma, que un mismo modelo que podía empezar desde un principio del diseño, cuando llega al final no se puede hacer nada, y toda la información que había por medio se ha perdido. Entonces se producen muchos errores. Se producen muchos errores como los que os quiero enseñar en pantalla, porque, bueno, se ven bastante. Este es un puente que está construido al revés. Es un puente que hizo una constructora española en Chile, y seguramente lo conoceréis, muchos de vosotros. Bueno, pues posiblemente se podría haber evitado con una mejor coordinación, con una mejor metodología, colaboración entre los agentes. Este es otro tipo de ejemplo. Un poste de luz o una farola delante justo de un parking. Bueno, probablemente se podría haber evitado este tipo de colisión. Esta es una foto que me gusta mucho enseñar porque está muy cerca de mi casa y está sacada directamente del Street View. Es un árbol dentro de un vado de peatones, y justo cuando pasó el coche de Street View, curiosamente, había una persona en silla de ruedas. Bueno, pues este tipo de cosas no se deberían permitir. Se debería realizar un estudio bien pormenorizado para que se eviten esta serie de errores. ¿Vale? Y esta, por último, es un carril bici, no sé si lo llegáis a distinguir, que está pintado en el suelo una bici. Bueno, pues hay un árbol en medio, y que han hecho, pues han aglomerado la parte del carril bici pues en la parte de la acera. Bueno, pues esta serie de errores lo que ha provocado es que el BIM esté apretando fuerte, porque el BIM lo que pretende es que en todo el proceso, en un proceso de una construcción, un proceso de un diseño de cualquier infraestructura, pretende que toda la información que está desde un principio y que se va alimentando poco a poco, llegue hasta el final y no se haya perdido nada por el camino. ¿Vale? Es lo que se llama Building Information Modeling. Building, que no se refiere a edificios, sino que se refiere a construcción. Y es como decía, una metodología de trabajo colaborativa. Es muy importante. BIM no es un software, BIM no es muchas cosas que seguramente habréis oído. BIM es una metodología de trabajo colaborativa, y es tan aplicable a la edificación como a la obra civil. Tiene sus ventajas en edificación, tiene sus ventajas en obra civil. Bueno, es cuestión de ver qué nos aporta cada una. ¿Vale? Con esto que conseguimos con el BIM, al mejorar la trazabilidad, al tener un mismo modelo con toda la información disponible desde un principio, lo que nos permite es que la parte de construcción y la parte de mantenimiento entre antes en el proceso. Es decir, supongamos, por ejemplo, en la metodología tradicional tenemos unos proyectos, ¿no?, que los realizan los diseñadores, y luego ya pues el proyecto lo entregan y pasa a una constructora. Vale, pues con el BIM lo que se pretende es que la constructora entre en el diseño. ¿Para qué? Pues para que se realicen proyectos que sean totalmente construibles, porque muchas veces nos encontramos que se realizan proyectos que luego, cuando se van a llevar a cabo en la construcción, son totalmente inconstruibles, y eso produce un aumento de costes. Además, también, aprovechando la gran ventaja que es toda esta metodología, se pretende introducir el mantenimiento, como ha explicado bien un ponente anteriormente. Bueno, el mantenimiento en el BIM tiene un potencial tremendo, porque puedes generar modelos con tantísima cantidad de información, que luego a la hora de mantener esa infraestructura es mucho más sencillo para los mantenedores, y es mucho más óptimo y más eficiente, porque
consigue reducir costes y al final son costes que nos interesan a todos salimos beneficiados. Esta es una curva que seguramente también, si estáis metidos en el tema del BIM lo habéis visto, y si no os la explico, es una comparación de gráficas de impacto de los cambios en un proyecto en relación al coste. Vemos la curva azul, sería un proceso tradicional, ¿vale? La curva morada sería el coste y la curva roja sería el impacto de coste en el proyecto. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si hay un error en la curva, en el procedimiento tradicional, ¿no? En la curva azul, lo que veis como curva azul, el coste es mucho mayor que en la curva amarilla. La curva amarilla correspondería a la parte del BIM. ¿Vale? Lo que se pretende es adelantar el proceso y mediante ese adelanto se reducen costes. Sí que es cierto, y algunos también de vosotros lo habéis encontrado, que los proyectos con la metodología BIM suelen costar más que con la metodología tradicional. O por lo menos con las mismas horas se saca un proyecto de mucha mayor calidad, mucha más información, con los modelos virtuales en 3 dimensiones. Bueno, se puede aprovechar mucho el modelo, que modelamos más adelante. Entonces, el BIM en la obra civil, lo que os comentaba, tiene un potencial enorme en la gestión de datos. Una autopista, por ejemplo, tiene muchísima información asociada, que si los paneles informativos, toda la señalización, la vertical, la horizontal, todo el drenaje, bueno, una serie de cosas que lo que supone son unos datos, y esos datos, a la hora de mantener, a la hora de construir, a la hora de usarla o explotar esa infraestructura, son muy importantes. Si ya desde un primer momento los tenemos en nuestro modelo y podemos usarlos, nos va a generar una eficiencia espectacular. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo, es un proyecto que es un túnel y lo que veis en pantalla sí es un modelo virtual, pero es que todos los elementos que veis asociados a ese modelo tienen mucha información. Con este modelo se consiguió realizar estudio de colisiones, se consiguió una simulación, realizar unas mediciones y, por descontado, un control de costes a partir de un banco de precios que podría ser de cualquier parte del mundo. Se consiguen unos datos de mantenimiento, que, por ejemplo, fecha de previsión de mantenimiento preventivo de las luminarias, por ejemplo. ¿Vale? Y además se conectó con un GMAO de túneles. Bueno, pues este es uno de los ejemplos del BIM aplicado a la obra civil, pero hay muchos más. Las dimensiones del BIM, paso rápidamente porque solamente ya os lo habrán explicado, pero bueno, el modelado, planificación el 4D, 5D control de costes, sostenibilidad el 6D y el 7D el mantenimiento y gestión de la infraestructura. ¿Vale? En cuanto a otro concepto general que se habla mucho del BIM, es el LOD, que es el Level of Development o el Level of Detail. Simplemente consiste en gráficamente cómo se muestra un modelo. En la imagen se ve un ejemplo de una silla, ¿vale? Pero por ejemplo en un firme se podría mostrar, o en un LOD 100, una caja de firme que sea simplemente un cubo sin más, que tenga todas las capas dentro, la capa de rodadura, la capa base, la zahora artificial, bueno. Y en cambio los 500 sería ya un modelo totalmente desarrollado gráficamente, ¿no? Gráficamente. Pero luego, por otro lado, está el Level of Information, el LOI. El LOI es una nomenclatura que se habla ahora bastante y viene a referirse a que no es necesario que un modelo esté totalmente modelado hasta el mínimo, hasta el último detalle, es decir, no hace falta que estén los tornillos modelados, pero es muy importante que tenga mucha información. Por ejemplo, nos interesa una señalización horizontal o un panel de una autopista con toda la información que lleva, pero con ver un cubo, una caja de zapatos, así hablando mal, pero que dentro de esa caja de zapatos esté toda la información asociada, eso va perfecto para una persona que se encarga de mantenimiento, porque esa persona pues no necesitará, por las razones que sea, que esté perfectamente modelado al detalle todo gráficamente. ¿Vale? Pues ese sería el Level of Information. Además, tiene otro valor añadido, que es que los modelos pesan menos, no tienen un tamaño tan grande, por lo tanto, se pueden mover mucho mejor. Aplicaciones BIM obra civil, como os contaba antes, pues hay más aplicaciones. Por ejemplo, el BIM más GIS. El CIM. CIM es el City Information Modeling. Va muy relacionado con el BIM más GIS. Por ejemplo, en San Juan del Vallès, en Barcelona, en España,
han sacado ya una licitación del City Information Modeling. ¿Qué significa esto? Esto lo que pretende es ser una base de datos de un municipio, de una ciudad, en la cual estén representados todos los servicios urbanos, modelados en 3 dimensiones, con toda su información asociada, y que en el momento de realizar una nueva obra, una nueva ejecución, un nuevo proyecto, la empresa adjudicataria pueda coger esos datos y utilizarlos para realizar su proyecto. Hasta ahora siempre nos encontrábamos, sobre todo con los servicios urbanos, que teníamos unos planos en 2 dimensiones que pocas veces se correspondían con la realidad. Bueno, pues con este proceso, con el City Information Modeling, se pretende conseguir ello. Cabe destacar que el BIM parece muy bonito, pero es cierto que hay que realizar la metodología correctamente. El BIM no es la panacea, no podemos pretender que por hacerlo en BIM va a ser todo perfecto. No, todo lleva también su proceso y hay que realizarlo correctamente. Si no se realiza correctamente, volvemos a lo de siempre. Más aplicaciones. El BRIM. BRIM es Bridge Information Modeling, simplemente es el BIM, pero en los puentes. Y una aplicación que también es muy importante es el escaneo 3D. Os muestro un ejemplo de un túnel, ¿vale? Pero esto para infraestructuras ya realizadas y ya terminadas, mediante un escaneo 3D es posible realizar un as-built bastante detallado y bastante ajustado a la realidad. También nos hemos encontrado muchas veces con proyectos o con obras que se han acabado y luego no había un as-built, o ese as-built pues no acaba de ser exactamente igual que como se acabó la obra. Bueno, pues el escaneo 3D lo que te permite es, mediante los nuevos software del mercado, realizar el escaneo y luego modelar para poder tener toda esa información asociada. Otro ejemplo que no está puesto en pantalla, pero que también sería importante, estudios de movilidad. Se pueden realizar estudios de movilidad dentro de modelos que luego ese modelo se seguirá utilizando. Hasta ahora se suelen hacer muchos estudios de movilidad sobre unos modelos en concreto que se crean, pero luego ese modelo no sirve para continuar. Entonces, bueno, el BIM te permite eso, ¿no? Esta metodología te va a permitir usar el mismo modelo desde el primer momento hasta el último momento, con toda la información que se habrá ido alimentando. Me gustaría hablaros también de cómo está el BIM en el mundo, siempre pensando en la obra civil. Bueno, ha habido también algún ponente que ha hablado de interoperabilidad. Bueno, está la asociación de Building Smart, que son los desarrolladores de formato IFC, y dentro de la asociación está el grupo de trabajo de Infraroom. El grupo de trabajo de Infraroom es un grupo de trabajo que está adaptando el formato IFC a la obra lineal. ¿Por qué lo tiene que adaptar? Porque no está preparado todavía. Porque, por ejemplo, no hay un IFC de alineaciones, que es tan importante en una obra lineal. Bueno, pues este grupo de trabajo lo están estudiando, lo están adaptando y pronto lo sacarán ya al mercado y, bueno, es una gran noticia. Pero hay que tenerlo en cuenta para trabajar en BIM. Ejemplos en el mundo. El Crossrail, no sé si lo conocéis, el Crossrail es una red de cercanías, de ferrocarriles de Londres, y es un proyecto que bueno, es un proyecto muy realizado en BIM, de los cuales los ingleses están muy contentos porque, bueno, es su proyecto máster, por así decirlo, y se realiza todo bajo la metodología BIM. Es cierto que en Reino Unido están ya desde abril de 2016 obligados a realizar los proyectos públicos bajo esta metodología colaborativa. Más ejemplos de la obra civil. El túnel de Saint-Gothard. El túnel de Saint-Gothard, de Saint-Gotardo, en los Alpes, en Suiza, es un proyecto que se realizó mediante el software Allplan Engineering. Allplan Engineering es un software que crea un ingeniero civil y aunque sí que es cierto que se utiliza en edificación, tiene su parte también de ingeniería civil y puede realizar recorridos y, bueno, es un software como muchos otros, que hay muchos, pero sería una de las aplicaciones. ¿Vale? Pues este proyecto, este túnel que ya está construido, se realizó bajo esta metodología. Ahora os voy a hablar del BIM en España. Sé que hay gente de fuera, me consta que se realiza BIM en Chile, en Perú, en la República Dominicana, en México, muchos lugares de América Latina que se está realizando BIM. Bueno, yo os voy a hablar en concreto de España, porque es lo que me queda más cerca. Entonces, los objetivos de España es que la comisión SBIM, que es una comisión creada por el Ministerio de Fomento, a partir de diciembre de 2018, el BIM será obligatorio
en los proyectos de edificación. Pero a partir de julio de 2019 ya será obligatorio en infraestructuras. Pero antes del 2019, ya en el Ayuntamiento de Barcelona o en administraciones como infraestructuras.cat, que se encarga de las obras en Cataluña, en 2018 ya para las obras de mayor presupuesto a 2 millones de euros, ya están obligadas a realizarse mediante esta nueva metodología. Por tanto, es un tema que bueno, está ya aquí y nos tenemos que poner al día. Otro ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona, un proyecto que es de hace unos meses, ¿vale? Y en el punto, se ve muy pequeño, pero os lo leo, en el punto D de abajo, además está en catalán, ya te obliga a haber redactado por lo menos los últimos 5 años 2 proyectos con la metodología BIM, con un presupuesto de instalaciones mayor a 250.000 euros cada uno. Y esto ya es una obligación, no es una mejora, es decir, o estás en la metodología o directamente no puedes optar a este tipo de proyectos. En cuanto al intercambio de archivos, bueno, hasta ahora en infraestructuras siempre se ha usado el formato LAN XML. Este formato lo que permitía era el traspaso entre diferentes programas de ingeniería civil, pero, como os comentaba también antes, están desarrollando el IFC. El IFC que está mucho más desarrollado en edificación, pero es totalmente aplicable a la obra civil. Entonces, están en ello, lo están desarrollando y en el futuro los programas se entenderán mediante IFC. Existen otro tipo de formatos de colaboración BIM. Un formato es el BCF, que son las siglas de BIM Collaboration Format, ¿vale? Y este formato es simplemente de coordinación. Dentro de un proceso BIM, la coordinación es muy importante, pues hay también diferentes formatos, diferentes softwares que se encargan de agilizar el proceso. No la hacen sola, evidentemente, la tiene que hacer una persona, un BIM Manager o un BIM Coordinator, pero estos formatos pues están preparados para ser de utilidad. Otra aplicación en el BIM que es muy importante también en edificación son los sistemas colaborativos, lo que se llama el Common Data Environment. No entenderíamos una metodología de trabajo colaborativa si no pudiéramos trabajar de manera colaborativa. No tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué es un Common Data Environment? Common Data Environment es una sola fuente de información que está normalmente colgada en la nube o en un servidor externo, en la cual todos los agentes de un proyecto o de una obra trabajan sobre los mismos modelos que están colgados en esa plataforma. ¿Vale? Simplemente os he puesto dos ejemplos de programas. Autodesk Vault es un programa que es un Common Data Environment, y luego sería otro que es el For Projects. Es un programa americano que también es un Common Data Environment, pero hay muchos más. Estos son solo 2 ejemplos. También me gustaría explicaros el plan de ejecución BIM. Considero que es un documento esencial en cualquier proceso BIM, y es esencial que se realice antes del diseño de la infraestructura del proyecto, lo que sea. Es muy importante realizarlo. Debe realizar el BIM Manager y se debe ir actualizando. No es un documento que se entregue y se deje ahí empaquetado. No, es un documento que se tiene que ir actualizando, se tiene que ir revisando y auditando, porque de nada sirve realizar un plan de ejecución BIM, por muy bien hecho que esté, si luego no se cumple. Estos problemas nos los encontramos también hoy en día, que hay que ser muy rigurosos con toda la metodología BIM. Salidas profesionales, estas son algunas, pero hay muchas. Se han creado nuevas salidas profesionales con esta metodología. Si bien es cierto que el BIM tiene bastante recorrido, o sea, hace la primera mención es de los años 70, pero como últimamente se está empezando a oír mucho y se está empezando a aplicar correctamente, pues se están creando nuevos roles, nuevos perfiles de personas, nuevos perfiles laborales para trabajar. Entonces os quería enseñar una serie de softwares. No serán todos los que hay, pero sí que son algunos que se pueden utilizar en toda la metodología. Bueno, en tema de Autodesk tenemos InfraWorks 360, que luego lo veremos más adelante en qué consiste este programa. También he leído antes en el chat que hablaban de cómo realizar puentes. Bueno, con InfraWorks se pueden realizar puentes, con Civil 3D se pueden realizar puentes y con Revit también se pueden realizar puentes. Pero bueno, más enfocados a la obra civil, InfraWorks y Civil 3D. Navisworks es un programa de gestión de modelos. En Bentley también tienen su parte de obra civil, también es bastante importante.
aquí tenemos Syncro, que lo acaba de explicar el ponente Sergi Ferraté. Villanova es otro programa de BIM en obra civil. O Alplan, lo que os comentaba, que se había hecho el túnel de San Gotardo, pues se había hecho con este software. Teclastructure para temas de estructuras. Y para temas más de coordinación, pues tenemos Solibri, tenemos Vico. El símbolo, el icono de debajo de Vico corresponde al BCF Manager. Aitu, que Aitu ha comprado la compañía Presto, española, de presupuestos, y consigue conectarse perfectamente con modelos BIM mediante el formato, bueno, con el programa de presupuestos, y luego el programa de presupuestos puede utilizar el formato BC3, por ejemplo. ¿Vale? Quería entrar en el tema de InfraWorks 360 porque es un programa del cual hablamos en el máster, y es un programa que la verdad es que es como un videojuego. Una vez lo pruebas, parece que estás en un videojuego, y tiene sus limitaciones, pero tiene sus grandes ventajas. Es un programa que es colaborativo, pueden trabajar muchos agentes a la vez, los que sean necesarios, cada uno con su rol, trabaja en la nube y permite realizar animaciones y exportarlos de manera pública, y cualquier persona sin necesidad de tener el programa pues puede ver una animación, un modelo, mediante un navegador, mediante un Google Chrome, un Mozilla o un Internet Explorer, puede ver esa animación. Es un programa que es más para estudio de alternativas, más que para un diseño detallado, más para tema de planificación y oferta. Luego está ya Civil 3D. Civil 3D es un programa de trazado, es un programa más de diseño detallado, pero se está adaptando a toda la metodología BIM y actualmente importa y exporta IFC. Y importando y exportando IFC permite una conexión completa con una serie de programas que antes no tenía. Esto es muy útil. Por ejemplo, una conexión que se realiza actualmente, pues Civil 3D, InfraWorks, Revit. Entre estos tres programas se van, la conexión es directa, y se permiten hacer una serie de cosas que antes era impensable. Puedes realizar un modelo de una carretera en Civil 3D, en InfraWorks le pones un puente que exportas a Revit, y en Revit lo modifica, lo devuelves a InfraWorks, que lo vuelve a enviar a Civil 3D, y bueno, se pueden hacer virguerías. Y por último os quería explicar Navisworks Manage. Navisworks Manage es un programa de gestión de modelos, es un programa de coordinación en todo el proceso BIM, y como peculiaridad tiene uno de sus productos que es gratuito y sirve como visor. Es cierto que es solo visor, no se pueden realizar más cosas que ver los archivos, pero siempre para clientes, para personas que necesiten ver un modelo, pues existe esta opción de este Navisworks. En el caso del ser gratuito es el Navisworks Freedom, y el Navisworks Manage pues te realizas estudios de colisiones, te realiza simulación de modelos, te realiza mediciones. Evidentemente no pulsando un botón sale solo, ¿no? Eso ya os avanzo que no, pero sí que permite hacerlo, y que tú tengas un modelo que vas actualizando poco a poco. Si ya tienes los parámetros enlazados en Navisworks, por ejemplo, pues mientras se actualiza el modelo, se van actualizando tus mediciones, se va actualizando tu simulación. No tienes que volverlo a hacer. Claro, siempre y cuando lo que esté modelado o sea, no sean elementos nuevos, o sean elementos que borres, porque evidentemente si es un elemento nuevo que no tenías cargado, pues no, lo tendrás que lo tendrás que enlazar. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya en el caso de que queráis realizar el máster, pues os enseñará. Y bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si tenéis alguna duda.